Si hay algo que aprendemos de las guerras, de los conflictos entre las naciones, es que el enemigo puede atacar en cualquier momento. En el momento que menos nosotros esperamos, el conflicto puede desatarse. La Biblia nos dice que nuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y aunque aparentemente la situación está calmada, nosotros debemos aprender de que en cualquier momento el enemigo puede llegar con toda su furia y desatar un caos en nuestra vida. Por esa razón nosotros debemos de tener mucho cuidado y conocer perfectamente quién es el enemigo. Una de las estrategias más valiosas en la guerra es infiltrarse dentro del campamento enemigo en forma de un aliado, cuando en realidad es un espía. Cuando el enemigo logra infiltrarse dentro del campamento enemigo y ya no va a atacar desde afuera, sino desde adentro, haciéndose pasar como si fuera un amigo, cualquiera que conoce de guerra sabe que esa estrategia es mucho mejor que cualquier armamento que se pueda poseer. Una de las cosas que Dios nos ha advertido dentro de la palabra de Dios es que el enemigo se infiltraría dentro de la iglesia y comenzaría a atacar no desde afuera, sino desde adentro. El apóstol Pablo nos advierte muchas veces acerca de esto. En el libro de Hechos, el capítulo 20, el apóstol Pablo nos advierte, dice: por tanto, mirad por vosotros mismos y por todo el rebaño, en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual ganó con su propia sangre. Porque yo sé, fíjese lo que dice San Pablo, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Fíjese cómo el enemigo lograría introducirse dentro de la iglesia. De alguna manera trabajar en el corazón de muchos de los discípulos para ir en contra de la misma iglesia, ya no de afuera, sino, dice el apóstol Pablo, de entre vosotros mismos. En su segunda carta a los Corintios, en el capítulo 11 y a partir del versículo 13, dice el Señor a través del San Pablo: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Fíjese aquí cómo la Biblia nos está advirtiendo que una de las más grandes estrategias del enemigo sería infiltrarse dentro de la iglesia y comenzar a predicar del amor, a predicar de Jesús. Por eso, una de las cosas que nosotros tenemos que hacer en estos tiempos es poder reconocer al enemigo. Uno de los encargos que San Pablo más nos hizo es que no desconozcamos la manera en que el enemigo trabaja, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Mira aquí cómo San Pablo y la palabra de Dios nos está advirtiendo. A veces nosotros pensamos que todo aquel que habla de Dios, todo aquel que habla de Jesús es de Dios. Pero la Biblia nos está diciendo otra cosa. El enemigo se ha infiltrado dentro de la iglesia. El enemigo está atacando a la iglesia de adentro de la iglesia. Está enseñando un cristianismo que no es de Cristo. Está enseñando un evangelio que no es del evangelio de Jesucristo. Por esa razón, nosotros debemos estar preparados para hacer frente a las acechanzas del enemigo, sabiendo que él puede introducirse dentro de la iglesia y puede predicar del amor de Jesús, puede predicar de Dios,
pero no todos los que se dicen ser de Dios son de Dios. Aquí es donde entra la sabiduría de Dios. Que podamos nosotros darnos cuenta realmente si lo que nosotros creemos es palabra de Dios o son palabras de hombre. Cuando tú no conoces las estrategias de tu enemigo, difícilmente te vas a proteger en contra del enemigo. Si tú no conoces las estrategias y lo que él hace para engañar, difícilmente podrás protegerte en contra de las acechanzas del enemigo. Por eso, para nosotros es un deber y un privilegio, a través de la palabra de Dios, conocer cuáles son las artimañas del enemigo y poder identificarlo plenamente. Hoy en día hay muchas religiones que se dicen ser cristianas. Y ahí, en ese momento, usted se da cuenta el gran, vamos a decirlo así, el gran habilidad que tiene el enemigo para poder torcer el evangelio. ¿Cómo es posible que de una sola Biblia pueda haber muchas diferentes interpretaciones? Cada uno tiene su propia interpretación. Lo que nosotros debemos hacer es dejar que la palabra de Dios hable. Pero una vez que nosotros comenzamos a defender nuestra posición, defendemos nuestra religión, el enemigo ya lleva mucha ventaja. Usted tiene que pararse aquí y delante de usted el Dios Todopoderoso. ¿De qué religión eres? Yo no soy de ninguna religión. Yo sigo al Dios Todopoderoso. Y una vez que usted encuentre la verdadera doctrina, usted se va a unir a la iglesia de Dios en esta tierra, porque usted va a identificar plenamente qué iglesia de las tantas que hay en este mundo, cuál es la verdadera iglesia. Pero para que usted pueda encontrar la verdadera iglesia, usted tiene que conocer la doctrina que Dios enseñó en su palabra. Porque el enemigo tendrá mucha sabiduría y podrá torcer la escritura, pero con el poder de Dios, cuando usted pone su confianza en la palabra de Dios y deja que el Espíritu de Dios lo ilumine, usted va a poder discernir y conocer el engaño del enemigo. Tal vez ya conoce la historia de aquellas dos mujeres que reclamaban ser la madre de un solo hijo. Cuando presentan a Salomón esta situación, Salomón no necesitaba sabiduría para darse cuenta que una de las dos estaba mintiendo. Lo que sí necesitaba sabiduría de Dios es para saber, poder identificar cuál era la verdadera madre. Y mire usted cómo Dios le dio esa sabiduría. Esa sabiduría solamente viene de Dios. Cuando nosotros pedimos esa sabiduría, no para defender mi iglesia, no para defender mi creencia, sino para defender la palabra de Dios, Dios le va a dar sabiduría, porque Dios no va a permitir que su verdad sea pisoteada, y Dios le va a iluminar su entendimiento de tal manera que el enemigo, por más disfraz que traiga, usted va a poder discernir, usted va a poder identificar a su enemigo, porque Dios está con nosotros, y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Cuando Salomón dice a aquel, agarra al niño, pártelo por la mitad, dale la mitad a uno, dale la mitad a una y dale la mitad a la otra. ¿Se imagina usted aquella verdadera madre lo que sintió en su corazón? Inmediatamente gritó, no lo mates, no lo mates, entrégaselo a ella. Yo no soy la verdadera madre. Ella es la verdadera madre. Entrégaselo a ella, pero no lo mates, no lo mates. Esa madre prefirió perder a su hijo, verlo crecer al lado de otra mujer, antes que su hijo fuera muerto por aquella espada. Cuando Salomón vio el rostro de aquellas dos mujeres, se pudo dar cuenta plenamente cuál era la verdadera madre. Y le dice a aquel hombre, no lo mates, no lo mates, entrégaselo a ella, porque ella es la verdadera madre. Cuando nosotros ponemos nuestra confianza en Dios, cuando nosotros ponemos la palabra de Dios enfrente de nosotros y ponemos a un lado todas nuestras creencias, todas nuestras tradiciones y dejamos que Dios hable a través de su palabra, pues vamos a poder discernir los engaños del enemigo. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde.